Y ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque de Más Positivo y como todos los martes el Departamento Comunal de Salud de San Javier nos viene a visitar y ahora vamos a hablar de un tema bastante importante porque cada 24 de marzo ya se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis para recalcar entonces la urgencia de erradicar esta enfermedad. Bueno, esta es infecciosa y la más mortal del mundo y sigue devastando a millones de personas a nivel mundial. Y para seguir ampliando entonces este tema, estoy con Claudio Yarse, quien es kinesióloga del CESFAM, doctor Carlos Díaz Guide. ¿A quién voy a pasar a saludar? Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo, por venir el día de hoy. Sé que tiene una agenda bastante apretada, pero valoramos los minutos que están en el estudio. Bueno, para ir comentando, para que vayamos desglosando esta conversación, yo creo que lo principal es saber qué es la tuberculosis, para que la gente lo vaya entendiendo. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, como tú nombraste, que está causada por el bacilo de Koch, en nombre a quien la descubrió en los años 1800. Que es bastante infecciosa y que está presente hasta el día de hoy, lamentablemente, dada la gran resistencia que tienes a los antibióticos. Ya es una enfermedad que se transmite de manera aérea y dado a esto también es de fácil transmisión. Claro, obviamente, claro, si nosotros estamos cerca, por ejemplo, una de las dos tiene tuberculosis, bueno, sí, algo puede suceder. Bueno, pero también la gente tiene que saber cuáles son los principales síntomas de esto para que vaya entendiendo. Claro, los principales síntomas son la tos, ya, pero esta tos con flema por más de 2 semanas y esta flema también puede estar acompañada por sangre, también puede uno disminuir de pesos, también está la sudoración nocturna, ya, a medida que va pasando el tiempo. Son los principales síntomas de esta enfermedad. Eso es lo que la gente tiene que estar como alerta. Más atenta. Claro, porque obviamente el más común, el que más se conoce es como la tos que viene con sangre incluida. Esa es como, o como se ha mostrado más bien siempre esta enfermedad, por lo menos ese era el síntoma que yo ubicaba principalmente. El principal síntoma es como la tos con flema por más de 2 semanas. Claro, esa es como la alerta que a uno en el sistema de salud le tiene que tomar la atención y como empezar a ir a la pesquisa. Eso, y ahora sí, ¿cómo se diagnostica? Aprovechando que ya hablaste de la pesquisa. La pesquisa, bueno, hace ya más de 2 años aproximadamente hubo un cambio en el sistema de pesquisa. Antiguamente se hacía a través de la baciloscopía, que se tomaba y se iba al telescopio prácticamente y uno contaba cuántas bacterias habían en este campo. Ahora se toma esa muestra y se ve el ADN de la bacteria. A través de, en nuestra región, esta muestra se manda a Linares, ya al hospital de Linares, y se ve el ADN, si se ve el bacilo ahí, y se detecta, ya a través de este ADN. Perfecto. Bueno, y hablamos entonces de cómo se contagiaba esta enfermedad, que es a través de la vía aérea también. Claro, bueno, ¿cuáles son los grupos de riesgo también para desarrollar la tuberculosis? Los grupos de riesgo son aquellos grupos que están más inmunodeprimidos, ¿ya? Y los grupos de los adultos mayores, ya la gente con cáncer, la gente que tiene consumos de alcohol elevado, la gente que tiene consumo de alcohol elevado, la gente diabética, la gente hipertensa, todos aquellos en donde su sistema, como dije anteriormente, se vea con mayor posibilidades de ser invadido, su sistema inmunológico se vea más atacado y su cuerpo no sea capaz de defenderse. Claro, que tenga patologías de base también. Exacto, porque si bien se transmite a través de vía aérea, no quiere decir que porque yo tenga en este momento tuberculosis tú te vayas a contagiar. Nosotros tenemos que tener un tiempo de prolongación mantenido por semanas. Nosotros deberíamos compartir bajo el mismo techo para que tú te puedas contagiar. Esto tiene que ser una relación de semanas, por más de 3 horas por lo menos, para que tú te puedas contagiar. Mira, qué bueno, derribando mitos entonces también. Exacto, o sea, yo, persona que tenga tuberculosis detectada, yo tengo que ir aparte de yo colocarme en tratamiento, yo tengo que hacer el estudio a mi familia, porque ustedes son posibles casos que hay que empezar a colocar en tratamiento, porque de ahí se deriva otro tipo de paciente con tuberculosis, que son aquellos pacientes que se les llama tuberculosis latente, en donde puede estar esa bacteria como dormida. Claro. Ya, entonces se coloca en un tratamiento como profiláctico para evitar que se vaya a desarrollar la enfermedad en aquellos pacientes.
voy a volver un poquito para Sí, atrás, tranquila, dale. en donde la tuberculosis que es contagiosa es la tuberculosis pulmonar, porque también hay tuberculosis en otra parte del cuerpo. Ya podemos tener tuberculosis en huesos, en ganglios, en riñones, en otra parte, pero la contagiosa es siempre la pulmonar, la que se transmite por vía aérea, pero que sí o sí tenemos que estar en contacto por mucho tiempo para que se pueda contagiar. Claro, como ¿Ya? decías tú, en el caso que se detecte, todo el grupo de riesgo o integrantes del núcleo familiar tienen Exacto, que el directo. someterse a un tratamiento. Eso, Ahí. y estudio. Eso, y estudio. Y hablando de eso, de tratamiento, ¿de qué consiste también? ¿Cómo se trata la tuberculosis? El tratamiento que existe es un tratamiento antibiótico. Son 4 antibióticos, el cual se tiene que tomar por lo menos por 6 meses, el cual es supervisado y entregado de manera de lunes a viernes por un personal de la salud. Este tratamiento no se puede entregar para la casa porque el hecho de suprimir o no tomarse el medicamento influye en aumentar la resistencia de la bacteria, ¿ya? Porque generalmente lo que sucede es que cuando las personas se sienten bien, dejan los tratamientos. Y eso hace aumentar la resistencia. Entonces, por eso es más difícil cada día combatir las bacterias. Antes uno trataba ciertas bacterias con antibióticos simples. Hoy en día cada vez uno tiene que ir escalando en los antibióticos para poder lograr sanarse. Es lo que vimos hoy en día con las neumonias, con las bronquitis, que ya una amoxicilina, por decir así, le hace muy poco a un paciente y hay que ir en escala. Esto pasa lo mismo. Por eso es supervisado, entregado y te lo tomaste a boca, hay que prácticamente revisar si se toma el antibiótico. Eso. ¿Ya? Y si tiene algún efecto secundario, se da aviso inmediatamente al médico, porque este es un equipo que trabaja con el paciente, es una enfermera, un médico, un TENS, y se ve el efecto secundario que se puede estar produciendo y ver si se debe suspender o hacer alguna modificación. Eso, en ese caso, claro, se hace alguna modificación, Eso. se busca una variante para que pueda recibir su tratamiento. Todo se va viendo ahí porque es un estándar de tratamiento y según lo que vaya pasando es la modificación. Son 6 meses sí o sí. Y que tiene que ir. Tiene que ir. Y le van a dar el medicamento en la poquita cosa que asegurarse. Tiene que ser supervisado y si la persona no va, se va incluso a visitar a la casa. Claro, porque la idea es que no pierda el tratamiento. Claro, porque como tú decías, es una de las enfermedades o bacterias más resistentes también. Y eso es lo que la hace tan compleja de combatir. Exacto. Y si la gente no es juiciosa, no es juiciosa con su tratamiento, es muy complejo entonces que pueda sanarse. Porque Exacto. Me imagino que después de este tratamiento la gente se puede sanar también, Exacto. Obviamente. Claro, sí. Es el punto. Es muy bueno, o sea, sí, la terapia es muy efectiva. Claro. Una vez que es detectada y aplicado el tratamiento es muy efectivo, por eso una vez que ellos completan su etapa de antibiótica se hace la toma de la muestra nuevamente de las flemas y se va a estudio y ver si es detectable la bacteria en esa muestra de flemas. Claro. ¿Ya? Y ahora hablemos también de la parte preventiva. Porque obviamente sabemos que, por ejemplo, quizá uno no está enterado, pero claro, ¿se puede prevenir la tuberculosis en este sentido? O sea, nosotros cuando nacemos aquí en Chile tenemos una vacuna que es para prevenir la tuberculosis meningea. Ah, claro, sí. Pero no nos previene de la tuberculosis en sí que estamos hablando actualmente, pero sí va a bajar este tipo de tuberculosis. Principalmente lo que tenemos que tener es el tema de los espacios abiertos, el de si tenemos este tipo de sintomatología, hacernos el estudio pertinente, el tema de la alimentación, el tema de las inmunizaciones que tenemos hoy en día, ¿ya? Y en caso de ser detectada, hacernos el tratamiento que corresponde, que es un tratamiento efectivo, ¿ya? Lo que pasa es que es muy resistente y lamentablemente la gente abandona. Y lamentablemente no existe nadie que los obligue a completar. ¿Ya? Oye, sí, es verdad eso. A veces la gente tiene poca paciencia y eso hace, como tú dices, que abandonen los tratamientos y que sea peor. El tema es que hay que dimensionar, porque claro, quizás esta enfermedad en etapa inicial se puede tratar muy fácil. En etapa avanzada, por ejemplo, este tratamiento es efectivo a pesar, la gente que se somete igual tiene porcentaje de éxito en este tratamiento. Sí, lo que pasa es que la gente que interrumpe los tratamientos es la gente que suele fallecer. Ese es el problema. Ok. Ya, o sea,
La gente que no completa sus tratamientos es la gente que suele fallecer porque tiene que volver y cada vez son medicamentos más intensos y más fuertes. Claro. Entonces, son personas a veces muy mayores, los antibióticos lamentablemente son fuertes. Entonces, ahí es cuando aumenta la probabilidad de no un tratamiento exitoso. Eso. Y por ejemplo, en el caso de nuestro país, más o menos, ¿cómo es el panorama? ¿Cómo lo ves tú desde el área profesional de la salud? Lamentablemente tenemos, no en exceso, si nos vamos a nivel regional, e incluso a nivel San Javier, en San Javier generalmente tenemos unos 5 casos aproximadamente. Por lo general en San Javier no tenemos mucho problema en que se tomen sus tratamientos. Ya, la gente es responsable. La gente por lo general es responsable, alguno que otro tenemos algunas dificultades, pero el equipo que conforma nuestro CESFAN es muy bueno. La verdad, nuestra doctora, nuestra enfermera son súper comprometidos con los pacientes, entonces los van a buscar, los llaman y incitan a que terminen sus tratamientos para evitar el desenlace que podría llegar a ser la muerte. Claro. Ya, sí, eso es lo que tratamos de evitar el exceso de contagio cuando están en fase contagiosa, porque acordarse que tenemos fase contagiosa cuando es latente, no es contagioso. Eso, vayamos diferenciando un poco eso para que la gente también lo sepa. Hay una fase de la tuberculosis cuando está activa que ahí es contagiosa, que estamos conversando por lo menos 3 semanas, por más de 3 horas bajo el mismo techo, ahí podemos contagiarlo, pero si yo estoy en una fase latente, en donde a mí me descubren que tengo un bacilo, yo no te voy a estar contagiando. Claro. Ya, entonces yo podría hacer mi vida normal con tuberculosis, tomándome mi tratamiento y yo no te voy a contagiar en nada. Ya, porque existen personas que están con tuberculosis y pueden hacer su vida normal. Yo te puedo tocar, te voy a abrazar y no va a pasar nada. Absolutamente ¿ya? nada. ¿Cuándo está latente? Latente. Perfecto. No es contagiante, ¿ya? La fase contagiosa, ahí también necesito este tiempo de constante interacción para yo poder contagiarte. Ya, me olvidé. Perfecto. Oye, bueno, hablemos también de la relevancia también de derribando mitos, porque por ejemplo, dentro de la ignorancia incluso una misma también, claro, uno piensa, no sé, persona con tuberculosis, 5 minutos y queda la escoba. Entonces hablemos también de la relevancia de ir derribando estos mitos y que la gente también vaya entendiendo esto, porque obviamente uno dice tuberculosis y suele generarse un pánico excesivo. Entonces hablemos de la relevancia de eso también. Bueno, el tema del ir a los lugares, el uso si uno, generalmente cuando se detecta la tuberculosis y están en fases activas, el equipo hace la recomendación del uso de mascarillas y el informar al grupo familiar. O sea, eso es algo que se hace. ¿Ya? El hecho de tomar el tratamiento va a ir disminuyendo esta carga. Claro. Ese es el tema del antibiótico, ir disminuyendo las cargas virales. O sea, mentira, virales no, antibióticos, de las bacterias. Ya, el tema de la limpieza de superficie, el ventilar las casas, es igual que otro tipo de bacterias, solamente que lamentablemente necesita un tipo de antibiótico mucho más específico que las como el antibiótico tradicional que uno consume para una gripe más común, por ejemplo. Exacto. Bueno, eso, aprovechando, tú diste algunas recomendaciones, pero en general, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona ya diagnosticada con tuberculosis? ¿Cuáles son las recomendaciones? Tú, por ejemplo, hablabas de ventilar, de informar, bueno, eso también me imagino es lo primero que se hace, informar al grupo familiar también, como mencionaba, pero ¿qué es lo que tienen que seguir al pie de la letra también? Aparte del tratamiento, que eso, o sea, sí o sí. Bueno, como la mayoría de las enfermedades, la alimentación sana, seguir sus tratamientos de bases crónicos, ya el tema de sus vacunaciones, la actividad física, ojalá mantenerla, es parte esenciales, ya para mantener un estilo de vida lo más sano posible y mantener su sistema inmune lo más elevado posible. Claro. También hablamos de la importancia de la vacunación, como tú decías, en la infancia también. Se vacuna también hay vacunas también contra esto. Hablemos también de la relevancia de aplicarse esas vacunas y de seguir con los controles médicos necesarios y estar atentos también a las sintomatologías también que pueden presentar. Claro, tú me dices a un paciente ya diagnosticado, un paciente que se va a diagnosticar. Que se va a diagnosticar, claro, en este caso. Como hablábamos al principio, la signología de esto, la tos con expectoración por más de 2 semanas es algo que yo me tengo que preocupar. Si yo empiezo a sudar en la noche, ya si yo tengo fiebre asociada, si empiezo a toser y esta tos empieza con desgarros con sangre. ¿Qué más?
Eso. No, por este caso, claro, que sea prolongado y, como decía, asistir a los controles médicos. Hablemos de la relevancia también de eso, porque a veces la gente, como tú decías, va a sus chequeos, después se sienten bien, no van, pero sabemos que uno tiene que ir a sus chequeos, distintos controles en la vida. Hablemos de la relevancia también de que la gente siga también con sus chequeos médicos, que sea responsable en ese sentido Sí, también. pues sí o sí, la gente tiene que asistir al control médico en sí, a su control cardiovascular, al control de la mujer. Ahora hay una nueva estrategia dentro del sistema que es el SICEP, en donde se hace una atención mucho más integral, ya, porque eso evita a derivar en complicaciones de sus patologías de base, hacerse sus exámenes cuando corresponde y la revisión posterior de ello, porque muchas veces sucede que se realizan sus exámenes sanguíneos y a veces no van a la revisión de sus exámenes. Claro, y hasta ahí, y ahí quedó todo. Claro, entonces eso es súper relevante de la revisión de sus exámenes. Oye, y eso, y sobre todo ahora que, ya que estamos con esto de lo que es la tuberculosis y enfermedades respiratorias también, estamos a puertas de iniciar la etapa más compleja para ustedes y para nosotros, que claro, es la temporada de invierno, donde estas enfermedades pulmonares también aumentan. Sabemos que ustedes también, me imagino que como equipo, obviamente como CESFAM, está robusteciendo todo lo que es estos planes para que la gente se pueda atender, pero obviamente siempre el autocuidado es lo principal, ¿cierto? Cierto. Sí, bueno, nos estamos ya empezando a preparar. Ya saben que ayer ya se elevó alerta por el tema del aumento de los virus respiratorios. El uso de mascarilla ya se está empezando a implementar en el sistema de urgencia de manera obligatoria. El tema de la vacunación, sí o sí. A modo general, están medias bajas la vacunación de influenza, así que aprovecho de hacer la invitación a nuestra población de que se acerque a nuestros CESFAM a vacunarse. Influenza de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4:30 de lunes a jueves, y los viernes de 8:30 a 3:30 en horario continuado. Ya aprovechar la instancia lo antes posible, porque acordarse que uno se vacune y ya a las 2 semanas empieza a generar el efecto completo. Entonces no esperemos a que empiece la temporada más fría, claro, en donde está el pic más alto de estos bichos, para ir a vacunarnos, ya. Y que uno está ya con las defensas más bajas también, pues empieza el frío y empieza ya uno a gotear un poquito más la nariz, a sentirse más débil, y no empiezan a atacar otros bichos y la influenza se empieza a meter por abajo. Claro, claro, definitivamente. Ya, aprovechemos de ahora de vacunar. Aprovechando eso. Oye, algo que quiero también consultarte, porque tú decías, volviendo al tema de la tuberculosis, hay un tratamiento específico donde se supervisa, entonces que se realice. Esto después, por ejemplo, yo sé que esta es una enfermedad que puede ser agresiva en cierto punto. Esto también viene acompañado de alguna terapia, después tiene algunas secuelas también que pueden ir tratándose, por ejemplo, desde el área kinesiológica, que es la tuya también. Claro. Sí, o sea... o eso va de la mano con el tratamiento que se le va también impartiendo al momento, dentro de los 6 meses. Todo va a depender de cómo se desarrolle la tuberculosis. Claro. Ya va a depender del grado de... Si hay un tipo de secuela demasiado agresiva, puede ser que quede con una derivación a rehabilitación pulmonar dentro de... Y ahí ya va a ser evaluación por el médico en este caso, y se podría derivar al programa de rehabilitación pulmonar para que haya una recuperación a manera integral y tenga una mejor calidad de vida. Ya hay pacientes que hay pacientes como que fuera la primera etapa, que se ven súper debilitados y tienden a recuperarse bien. Estos pacientes, como dentro de la sintomatología nombramos que hay una pérdida importante de peso, tienen una mayor intervención, hasta incluso más nutricional que kinésica, ¿ya? Pero es súper importante el acompañamiento multidisciplinario. Si bien kinésico, pero multidisciplinario por todas las áreas. Claro, ¿ya? a eso me refería. Claro, son varias áreas entonces las que van trabajando para el éxito entonces y la recuperación del paciente. Perfecto. Bueno, de esta forma te agradecemos también que has venido a conversar con nosotros, a comentarnos parte también y la relevancia de también derribar ciertos mitos que quizás muchos también teníamos ciertas confusiones con eso. Entonces cualquier sintomatología de las que mencionó Claudia también tiene que acudir al servicio de salud para que puedan hacerle ya las pesquisas correspondientes y ver en qué grado está, si es que llega a ser positiva la tuberculosis. Así que espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Gracias. Nosotros vamos a la siguiente pausa comercial y a la vuelta tenemos otra entrevista, así que no se separe. Vamos y volvemos.